La noticia más trascendente en esta semana fue el arresto por parte del Ministerio Público de 3 funcionarios de primera fila en el gobierno que encabezó el presidente Danilo Medina. Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas y candidato presidencial en las elecciones del 2020 por el Partido de la Liberación Dominicana. José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia, y el ministro de Hacienda, el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Aquí tenemos pues 3 ex ministros con una cantidad que alcanza al número 14 funcionarios que le acompañan en esta acusación que ha hecho público el Ministerio Público, y que mañana, como está planteado, están destinados a asistir al Tribunal de Atención Permanente para conocerle medida de coerción. Este tema de la corrupción, ya nosotros hace tiempo que hemos fijado acá en este espacio nuestra posición y reiteramos que todo aquel que sea acusado de corrupción, de sustraer bienes públicos, dinero y todos los bienes que puedan sustraer, deben ser debidamente juzgados en el debido proceso que está establecido por las leyes de la República Dominicana, y que quienes pues sean encontrados culpables, que paguen como tienen que pagar, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos, sean quienes sean, porque con los bienes patrimoniales del pueblo dominicano nadie debe jugar. Ahora, en este caso, cuya acusación contiene el robo, la asociación de malhechores, la sustracción de 19,000 millones de pesos que reposan en pruebas que son recogidas en un expediente de unas 20,000 páginas, pues habrá de ser conocido y tratado, como hemos dicho, de acuerdo a como lo establecen las leyes. Ahora, hay acusaciones de persecución política de parte del Partido de la Liberación Dominicana, de que el gobierno quiere destruir al Partido de la Liberación Dominicana con estos apresamientos, y que el gobierno pues no persigue con la misma fuerza, con la misma intensidad a las personas, a los funcionarios que son señalados y que han sido en algún momento pues sancionados con suspensión de parte del presidente, pero que no se le da seguimiento
hasta el punto de ser arrestados para que entonces sean debidamente procesados, como se está haciendo con estos exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Siempre ha habido acusaciones de persecución política cuando en cualquier gobierno se ha producido un apresamiento y una acusación a los funcionarios del gobierno que antecedió. Recuerden ustedes que el 7 de octubre de 1986, unos 2 meses después, fue acusado por una denuncia querella el expresidente Salvador Jorge Blanco y el ex jefe de las Fuerzas Armadas Manuel Antonio Cuervo Gómez, acusados de prevaricación, acusados de desfalco al Estado, de robo, de asociación de malhechores, por una denuncia querella del abogado, hoy presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Marino Vinicio Castillo, Vincho. En esa oportunidad, pues, el expresidente Jorge Blanco no atendió la cita del Ministerio Público para ser interrogado, y luego incluso acudió a la Embajada de Venezuela y la Embajada de Guatemala tratando de exiliarse. Y hubo acusación de que había una persecución política. Siempre se barajó el asunto en los corrillos de la actividad partidista, que era una persecución política del entonces presidente, doctor Balaguer, que había asumido la presidencia en ese año, en agosto. Bueno, pues lo cierto es que el doctor Salvador Jorge Blanco fue condenado definitivamente a 20 años, al igual que el general Manuel Antonio Cuervo Gómez, a 20 años, producto de un proceso que se le ventiló después de llegar de Georgia a Atlanta, donde el presidente Balaguer le había permitido ir porque fue diagnosticado con una enfermedad que debía ser tratada, y el presidente Balaguer le permitió salir del país a tratarse, pero luego el presidente regresó y fue juzgado y condenado a 20 años de prisión. El general Cuervo Gómez había estado ya un tiempo preso preventivo, y el expresidente Jorge Blanco duró apenas 2 o 3 meses también como preso preventivo. Pero finalmente esto, con el tiempo, se fue diluyendo hasta el punto que el presidente Hipólito Mejía en el 2001 anuló esa acusación del Estado contra el doctor Jorge Blanco. Pero también, cuando el presidente Leonel Fernández, a propósito de la persecución contra los exfuncionarios que manejaron el programa eventual mínimo de empleo, el PEME, fueron acusados de
de sustraer dinero del Estado, de asociación de malhechores y de dilapidar grandes sumas de dineros en este programa, el presidente Leonel Fernández pues se presentó a la Procuraduría General de la República para que la Procuraduría lo interrogara en relación a ese caso, porque entonces también entró la atmósfera de la confrontación política entre el gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana. La diferencia entre el doctor Leonel Fernández y Jorge Blanco es que el presidente Jorge Blanco trató de evadir y no asistir a las citaciones de la justicia. Sin embargo, el presidente Fernández se presentó, pero luego incluso, posteriormente, 1 o 2 años después, fue interrogado por 5 horas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y cuando salió del interrogatorio, el presidente Fernández levantó los brazos en señal de victoria. Y ya sabemos que incluso todo esto al presidente Fernández le favoreció para volver como un candidato grandemente popular para ocupar la primera magistratura del Estado en el 2004. Entonces, cuando aquella vez que se presentó en el 96 el caso de Pepe Goico, que fue acusado junto al ciudadano de origen haitiano Frederick Mazurka, de sustraer mediante manejo de los equipos de la Lotería Nacional, donde él era seguridad como mayor, 90 millones de pesos en el 96, hubo acusaciones de política y cosas, pero luego incluso el mismo Pepe Goico fue acusado también por el Baninter de haber sustraído 40 millones de pesos por una tarjeta que luego le llamaron la Pepe Card y que tenía libertad para estar en todas partes con esta tarjeta. El presidente Mejía, al asumir el gobierno en el 2000, en vez de degradar o dejar fuera al mayor Pepe Goico, lo ascendió a coronel y lo colocó como la avanzada, jefe de la avanzada de su gobierno. Fíjense el manejo de los asuntos de la corrupción. Y si ustedes se ponen a ver, a estudiar, a analizar el recorrido del tema de la corrupción, casi siempre el gobierno que asume inclina la balanza a perseguir los corruptos del gobierno pasado, más que los corruptos de su gobierno. Incluso ese es el caso actual, porque aunque algunos han tenido que asistir a la justicia y ser debidamente procesado, como fue el caso de la lotería, pero es muy poco lo que se ha podido ver de persecución en este gobierno. Y según las estadísticas, hay como 30 casos que deberían darle seguimiento en el Ministerio Público. Está el caso de Macarrulla y otros sonados casos. Pero bien, el asunto es que usted no ve que haya habido consecuencias contundentes en esto de la persecución a la corrupción. Hasta tal punto de que aquí no ha habido una condena que todavía pudieran estar presos mucha gente. Sin embargo, esto como que se va diluyendo y luego entonces vienen las negociaciones, porque aquí todo se negocia en la política y las cosas comienzan, la tensión comienza a bajar. Fíjense ustedes que todos los casos que comenzó este gobierno de corrupción
la mayoría están bien apagados, porque ya esta gente fueron enviados a su casa, basado en un procedimiento y el tecnicismo legal, y entonces esta gente están en su casa, en prisión domiciliaria, hasta tanto se le conozca el fondo de cada expediente. Expedientes que la mayoría van a ir al gobierno que viene, sea del gobierno de la reelección o el gobierno que sustituya a este gobierno. Y ya veremos en este proceso qué es lo que va de verdad a ocurrir. Pero yo siempre he creído que este tema de la corrupción hay que tomarlo con pinza, porque los resultados no son tan halagüeños. El presidente Balaguer siempre dijo que la corrupción, nunca lo negó, que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Y también el presidente Hipólito Mejía dijo que aquí todo el mundo era corrupto, menos él. Entonces, este es un tema que hay que agarrarlo con pinza y ver si de verdad, en el fondo, a futuro, vamos a tener esto que nosotros esperamos, de que las personas que incurren en sustraer dineros y bienes del pueblo sean debidamente condenados y que cumplan su condena. Y que en virtud de la ley 340-22, que ya se aprobó la ley de extinción de dominio, se devuelvan esos dineros. Porque ahora habrá que esperar la condena. Imagínense, ya esas condenas no vendrán en este año. En este gobierno no será. Esto es un proceso largo. Mañana la medida de coerción hay que revisar unas 20.000 páginas. Posiblemente tampoco mañana esa medida de coerción se decida. Y luego entonces viene este proceso hasta ver definitivamente cuál es la sentencia que se pronuncie. Y está por verse, porque ahí está el caso de Brecht, que finalmente eso también se diluyó en el camino, con una ligera condena. Pero siempre debemos mantener la esperanza de que estos procesos logren la institucionalidad que merecemos los dominicanos y que de verdad quien haya cometido ilícito contra los bienes públicos sean debidamente condenados y que se recuperen los bienes que hayan sustraído.